desde a década de 90, né? Alguns da década de 2000, enfim, então vários colegas conhecidos e outros não tão conhecidos por mim, que eu não sou da área, mas, de qualquer forma, fico muito feliz em revê-los, os antigos estudantes, e ter o contato pela primeira vez com novos colegas que estão participando desse encontro. Em segundo lugar, pela situação que nós estamos vivendo, uma situação complicadíssima no nosso país, por várias razões que a gente não vai discutir aqui, mas, de qualquer forma, isso mostra a resistência da comunidade e, de certa forma, dá esperança, né, para que a gente consiga, com o trabalho, ter dias melhores no futuro, tá certo? Então, é uma satisfação receber todos aqui no nosso programa de pós-graduação, e eu fico muito feliz e espero que, durante esses dias, haja um bom aproveitamento das discussões e das apresentações de todos os trabalhos, certo? Então, muito obrigado pela atenção, e eu passo a palavra para o Jeová. Opa, professor, obrigado. Gostaria de reforçar também que está presente aqui os membros da comissão organizadora, que são o Célio, o Macários, o Marconi e o professor Renan, né? Então, nós temos também, aí, além do coordenador da pós-graduação, presentes o Maluf, que é o coordenador da graduação, e o Carlos Alberto, que é o chefe de departamento. O professor quer falar alguma palavra, professor Carlos Alberto? Tem que ativar o som aí. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Vamos sim. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos, né, a todos os que não são aqui da nossa região, né? É uma satisfação realmente muito grande estar participando desse evento, né? Em teoria quântica de campos de gravitação. É uma coisa que a gente já trabalha há tantos anos, né? Eu e o Renan começamos isso ainda nos longínquos anos 90, né, Renan? Então, é uma satisfação muito grande a gente ver no que se tornou, né? Hoje a gente pode dizer que a área de altas energias, teoria quântica de campos de gravitação, tem repercussões em todo o estado, né? E até fora aqui do estado do Ceará. Então, um evento desse, com essa visão internacional que o Jeová conseguiu, o Jeová e os organizadores conseguiram dar, né, essa visão internacional, realmente coroa esses anos todos de trabalho de todo mundo que está envolvido com tudo isso. Então, eu queria realmente, ao mesmo tempo que dou boas-vindas a todos, né, parabenizar e congratular a comissão organizadora. É uma felicidade estar aqui. É isso, obrigado. Obrigado, professor, pelas palavras. Maluf, quer falar algumas palavras também, como coordenador da graduação? Eu já te tornei com a anfitriã, mas tem que ligar aí o microfone. Pronto. Olá a todo mundo, né? Boa tarde a todos. Estão me escutando, não? Então, sim. Sim, então, como é de praxe, né? Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar toda a comissão organizadora, né? Os professores Renan, professor Jeová, professor Marconi, professor Célio, certo? Por estar organizando esse evento, né? Tão importante para manter a comunidade ativa, né? A comunidade de altas energias aqui no Norte-Nordeste, né? E envolvendo também participantes de outras localizações, né? Outras localidades. Eu agradeço muito pelo convite e parabenizo a todo mundo. E fico contente também de poder constatar que vários alunos do departamento, né, do bacharelado em física, também estão participando, né? É um evento aberto para todo mundo. E parabéns à equipe, que eu sei o quanto de trabalho que dá para organizar um evento dessa natureza, ainda mais no meio de uma pandemia dessa, né? Então,
mais uma vez agradeço a todo mundo aí que tem responsabilidade pela participação, pela realização do evento. E que desejo a todos uns excelentes dias de evento e de troca de ideias e aprendizado para todo mundo aí. Okay? Parabéns aí. Ah, tornei o Francisco Brito, também chegou aí, pessoal, que é mais um palestrante. Boa tarde, Brito. A gente não já te ouvindo, você tem que ligar o microfone se for falar alguma coisa. Então, pronto, pessoal. Junto com a comissão organizadora, né, a gente decidiu que eu ia falar, né, nesse momento, mas, claro, estou falando em nome de todos, né? Então, a gente preparou, né, deixa eu colocar aqui compartilhar uma imagem, tá certo? Essa daqui, né? Então, pronto. Está todo mundo vendo aí? Tá o nosso evento e tal, né? Então, eu preparei poucas palavras para falar, né? Então, agradecer a todos, mas é importante, né? As falas foram muito legais, né? Do Carlos Alberto, do Paulinho, do Maluf, que sempre quando a gente vai fazer esses eventos, a gente tenta lembrar um pouquinho da história, né? E de como a gente chegou, onde a gente está, né? Então, quando a gente ainda era recém-formado, ainda recém-professores, se juntou, né? Para fazer esse primeiro Perspectives, né? Fez em Quixadá, né? Ocorreram outros eventos, né? A gente era muito... Foi quando? 2009, né? Então, faz 11 anos, né? Carlos Alberto também, junto comigo, organizou outros eventos. Então, é uma longa trajetória até chegar aqui, né? Nesse evento que a gente está agora, tá certo? Então, né? Aí eu queria só ressaltar, né, que desde aquela época, né, de 2009, né, então o número de pesquisadores na área da gente tem crescido bastante, tá? Então, inclusive, a gente organizou também umas escolas de física teórica, né? Esse ano já vai para a 4ª edição, essa escola de física teórica, tá? E sempre com a ideia, né, de levar, né, o conhecimento, né, e de socializar, né, de levar sempre de forma, né, com mais alcance possível para todas as pessoas, né, esse conhecimento de altas energias. Né? Então, essa é a ideia também desse evento, né? Que a gente está aproveitando que é online, né, e tentar ter um alcance maior, né? Tem gente aí do Brasil todo inscritos, né? Então, nesse momento tão, né, difícil, eu acho, para todos, né, que a gente está vivendo. Então, de qualquer forma, né, a gente, como comissão organizadora, gostaria, né, de lembrar que não seria possível a realização desse evento, né, sem a participação ativa, né, de muitas décadas, né, de vários professores, né, que foram pioneiros, né, na consolidação da física de alta energia no Estado, tá? Então, a gente decidiu fazer uma homenagem a esses professores aí, tá certo? Que vão aparecer aí agora, ó. Tá certo? Que são aí o professor Renan, tá aparecendo aí a imagem deles? Sim. Procura aí, professor Carlos Alberto, uma foto sua, mas no Facebook lá tudo fechado. Aí, rapaz, eu vou dizer o quê, Carlos Alberto? Aí ficou assim, só sem ser golpe inteiro. Tá, então a gente dá começando... Ainda bem que tu avisou para evitar o susto, né? Mas tudo bem, vai lá. Então a gente decidiu homenagear mesmo, né? O Renan e o Carlos Alberto, acho que formou praticamente todo mundo do Estado, né? Realmente a primeira geração formou a mim, Marconi, né? O Macares, os organizadores, o Maluf, acho que praticamente todo mundo da história da teoria de campos de altas energias do Ceará foi formado por esses dois professores, essa primeira geração. E o Marconi foi a primeira geração da UES, né? Ainda foi uma geração um pouco mais antiga ainda da nossa, e já entrou na UES e lá formou também, né, um grupo de pesquisa em teoria de campos, né? Iniciou esse grupo, né? Formou muita gente, tem colaborado bastante. E praticamente ele puxou essas escolas aí, todas que aconteceram, foi o Marconi que tomou a iniciativa mesmo, foi atrás, né? Então, para consolidar mesmo, né, a altas energias aqui no Ceará, acho que tem essas 3 pessoas que são mais importantes aí, a gente resolveu fazer essa homenagem, tá certo? Nesse evento. Chora não, Marconi. Merecido, e parabéns aos 3. Tá? Está descendo a lágrima, é lágrima. Mas eu fui o primeiro aluno do professor Carlos Alberto. Foi o primeiro aluno, foi o primeiro aluno de teoria de campos do Ceará, então. Eu não sei se o Augusto entrou depois, né, professor? Não sei se ele lembra, eu mal me lembro, mas eu acho que fui primeiro, depois o... Carlos Alberto.
Tá desligado, Carlos Alberto. Não, tá. Não, realmente, o Marconi foi meu primeiro aluno de mestrado na área de teoria de campos. 6 meses depois, eu acho, é que chegou o Augusto Augusto. de qualquer maneira, o Marconi foi o que defendeu primeiro mesmo. E também levou para a UES, né? E formou muita gente, de lá mandou... Não, claro. Depois organizou escolas, então tá aí a merecida homenagem. entrou na UES como titular, logo de partida, homem era foda. Né, rapaz? O Marconi foi fazer o doutorado lá no CBPF, ele ficou lá em casa um período lá. Foi ótimo naquele período. Quer fazer alguma fala aí, Macário, também? Sobre essa homenagem, Célio, o que vocês, né? Já que foi decidido por nós três, né, essa homenagem aí, porque não ia envolver os outros dois da comissão organizadora, né? O Renan e o Marconi não estavam nem sabendo. Eu somente queria repetir os parabéns e fazer mais agradecimentos, reforçar agradecimentos por esse grupo de professores por ter realizado tudo isso, basicamente. Obrigado. O Macário é curto e grosso, né? Faço suas as minhas palavras. Certo? Beleza. Aliás, faço minhas as suas palavras também, Macário. Bom, eu não gosto de falar muito, não, mas eu gostei da homenagem aí, viu? Eu só quero dizer que uma andorinha só não faz verão, né? Que todo mundo colaborou, né? Apesar de você eu ter uma iniciativa, mas essas coisas partiram do Macários, né? Certo? Apesar de eu ter ficado, né, organizando os eventos e tal, mas, por exemplo, esse primeira escola, né, foi ideia do Macários, né? E o Célio também é outro cara importante, né, no nosso grupo, assim, né, no nosso métier, né? No nosso petit comitê, o Célio é um cara muito importante, né? Fez muitos links, né? Trouxe várias pessoas, né? Então, foi essencial também, né? Assim, obrigado pela homenagem, mas eu não estou só aí, não, né? Quer dizer, tem... O Célio deixa todo mundo gigantes. orbitando, né? Ao redor dele, o Célio, né? Deixa todo mundo orbitando ao redor dele. É o sol, é? É o sol. É, o sol. O Célio é o meu sol. Peraí, entrou um cisco aqui no meu olho aqui. Entrou um cisco aqui no meu olho. Isso não tem nada a ver com massa, não, né? Tem tudo a ver. Não, eu sou massa mesmo. O pessoal vive dizendo aí que eu sou uma pessoa massa. Está certo, né, pessoal? Então, é isso aí, fazer essa homenagem, né, merecida. Então, eu queria fazer, né, agradecer também aí a UFC e a UES, né, a CAPES, que financiou. Particularmente a CAPES, a gente usou o dinheiro que tinha do evento para fazer o sistema de eventos, né, que agora vai ficar disponível, ainda vai ser um grupo para a pós da UFC, está ficando bem legal. O Germano, se estiver presente aí, está batalhando aí para fazer esse sistema de eventos, né, que a gente está que criou a página e tal, então agradecer também ao Germano, tá? E tem também alguns avisos, pessoal, que eu queria fazer, tá certo? Né? Antes de começar a palestra do Nunes, alguns avisos, tá certo? Básicos, que é o seguinte: primeiro, o sistema deu alguns problemas, todos notaram, né? Então, porque é inicial, a gente está começando agora o sistema de eventos da pós, então pedir desculpas. Então, nesse gancho, eu queria pedir que vocês entrassem para refazer o cadastro de vocês, que a gente não pediu algumas informações importantes, e aí ficou incompleto. Então, o Germano adicionou, né, país de origem, formação, algumas informações no cadastro que são importantes. Vocês entram lá em meus dados, quando vocês fizerem um login, e terminam de preencher o cadastro. Particularmente, pessoal, coloquem o nome completo no nome de vocês, porque é o que vai sair no certificado depois, automaticamente, é o nome que tiver no cadastro, tá certo? E, finalmente, todas as palestras, né, o certificado vai ser por horas. Cada palestra que você, né, fizer a sua presença, você vai ganhar 1 hora, né? Então, fulano de tal recebeu tantas horas de participação no evento. A forma de presença, a gente vai ter que dar uma olhadinha no chat aqui em cada palestra, no chat do Zoom. E o Renan foi que inventou esse mecanismo aí. Você coloca @ e o seu nome. Tá? Aí depois a gente vai buscar, a gente salva o arquivo do chat, busca lá, faz uma busca com @, ele fez um script aí e já lança as presenças. Então, quem for querer receber certificado, aí no chat mesmo, né? Bote @ e o seu nome completo, e depois a gente vai gerar o certificado a partir dessas presenças aí.
Tá certo, pessoal? Então, pronto. Então, finalmente, vamos encerrar aí a abertura, tá certo? Agradecer novamente aí pela presença de Paulinho e outros, né, que vieram para fazer, particularmente, para fazer a abertura. E queria apresentar agora o Carlos Nunes, tá certo? Então, que vai dar agora a palestra de abertura. Tá? Ele vai falar, o Carlos Nunes eu conheço ele desde também, acho que muitos anos, né, uns 15 anos, lá da USP, né, quando eu ia lá para os seminários lá dele, lá na USP. E aí era engraçado, porque aí eu ia fazer as perguntas para ele em inglês, aí, não, Jeová, fala em português mesmo, eu entendo mais do teu português que teu inglês. Eu sempre falo essa brincadeira aí pro pessoal. Então, aí é interessante que o Nunes entende português, espanhol, né? Como esse evento está com um objetivo mais de pessoas aqui da América Latina, né? E do Brasil, particularmente. Então, que possa ser em espanhol e em português, né? A gente falou com os palestrantes para facilitar, né, mesmo o entendimento de um alcance maior, né? Para as pessoas é mais fácil o espanhol do que o inglês. Então, qualquer coisa, se os palestrantes não entenderem alguma pergunta, a gente se comunica com eles em inglês, né? Mas eu acho que os brasileiros entendem, né? O português entende espanhol, tá? Então, o Nunes, né? Então, o Nunes, ele fez o doutorado dele lá na Argentina, tá? Em 1999 a 2001. Depois ele foi, finalizou em 1998, desculpe, em 99 a 2001 fez um pós-doc em Harvard, depois pós-doc em Cambridge, depois foi para MIT e finalmente está na Swansea University, né? Não sei se pronuncia assim, tá? Né? Lá na Inglaterra. Então, ele tem o Carlos, né? Se você for lá ver o Spires dele, tem quase 6.000 citações, né? Então, muito bem citado. Tem muitos artigos aí com mais de 500 citações. Tá? Então, né, realmente uma pessoa de ponta aí, né, da comunidade de altas energias. Então, agradecer realmente ele aceitar esse convite, né? Todos ficam muito felizes, né? Difícil às vezes trazer pessoas para essas palestras para a gente. Então, muito solícito, né? Aceitou. Então, ele vai falar para nós aí sobre aspectos de dualidade, pessoal, tá certo? A palestra do Nunes. Então, eu vou passar para o Nunes aí a fala. Valeu, Nunes, obrigado. Obrigado. Déjame hacer un screen share. Ahí. ¿Se ve mi...? Sim, estamos vendo. Ok. Ahora déjame hacer esto. Você prefere que a gente faça as perguntas durante ou só ao final? Durante melhor, sem problemas. Deixa fazer isso. Se alguém fizer alguma pergunta pelo chat, pessoal, pergunte lá no chat que eu estou observando, aí eu repasso a pergunta para o Nunes. Sí, si você quiser, pode tipear en el chat, pero eu não posso ver el chat. Y Jehová lee para mí y falamos, ¿sí? Ok, bem. Ok, en este momento, ¿se ve la pantalla completa? Sí. Sí. Si falo español, ¿va bien? Bien. Para mí está bom. Ok. Si algo no se entiende, me dicen y listo. Pero bueno, esperamos que se entienda. Déjenme que trate de correr esto de acá. Bueno, ok. Ustedes ven mi pantalla completa, ¿sí? Sim, Sim. E você também. Ok. A tela e você. Ok, vamos. ¿Va bien esto? Sí. Ok. Entonces, en esta palestra trato de hablar de algunos aspectos de lo que se llama dualidad en física. ¿Sí? ¿Cuál es la idea y por qué es útil en física la dualidad? ¿Sí? Sobre el final de la charla voy a hablar de algunas cosas un poquito más recientes, pero son cosas más técnicas y voy a ir un poco más rápido sobre eso. Pero el plan es, primero, hablar de qué problemas son buenos para tratar con dualidades, dar algunos ejemplos de dualidades y después focalizarnos en ADS-CFT como una dualidad más. Y ADS-CFT va a ser el tema de muchas de las charlas que siguen.
Quizá hable de algunos ejemplos, si hay un poco de tiempo, de dualidades en dimensiones 1, 2, 4 y 6. Y para terminar, algunos comentarios sobre qué ideas estas dualidades nos están dando y qué problemas, para llamarlos así, epistemológicos, nos traen, ¿sí? Y como escribí acá, la audiencia ideal es un estudiante de máster o de PhD o postdoc, y después vamos avanzando. Yo sé que hay algunos string theorists en la audiencia, gente que trabaja en string theory, y para ellos es la última parte de la charla, ¿sí? Es la parte que probablemente sea nueva, ¿okay? Entonces, si vamos bien, si no me dicen y frenamos, empiezo. Vamos entonces. Entonces, un par de ideas que quería enfatizar al principio porque van a volver en la charla. La primera idea es que cada vez, que un problema tiene una simetría, esta simetría pone constraints, pone vínculos en el problema, y usualmente la simetría da lugar a una solución del problema. Y para pensar un ejemplo, piensen en el problema de Kepler, el Sol y los planetas girando, y cuando Newton detecta que la simetría es simetría rotacional, básicamente que la fuerza depende solo de la distancia, en base a eso y con el momento angular resuelve el problema de Kepler. La segunda idea es que muchos problemas de física quedan entendidos cuando los podemos poner en lenguaje geométrico, cuando los podemos geometrizar, ¿sí? Y sobre estas dos ideas vamos a volver durante la charla. Entonces, para empezar, en nuestros días, todas las teorías de física, en especial en física de altas energías, se escriben en términos de un lagrangiano o de un hamiltoniano. Y es en este lagrangiano y en este hamiltoniano que las simetrías del problema se codifican, están escritas, ¿sí? Estos lagrangianos se escriben en términos de partículas de spin 0 o 1 medio o 1 o 3 medios o 2. Y los lagrangianos, como seguramente muchos de ustedes están acostumbrados, y si nos enfocamos en partículas elementales en sistemas relativistas y cuánticos, los lagrangianos son estos. Para una partícula de spin 0, está escrito acá, para una partícula de spin 1 medio, el lagrangiano de Dirac con algunas autointeracción, para una partícula de spin 1, como por ejemplo el fotón o los gluones, para una partícula de spin 3 medios, es este que está acá, y para una partícula de spin 2, este que está acá. Entonces hay un pequeño comentario histórico que quería hacer acá, que es el siguiente. Partículas de spin 1 medio y de spin 1 conocemos desde que Maxwell escribe las ecuaciones para la luz, y de spin 1 medio desde el experimento de Rutherford, básicamente desde el siglo XIX. Sin embargo, partículas de spin 0, partículas fundamentales de spin 0, solamente conocemos su existencia real desde 2012, cuando el LHC midió el Higgs, ¿sí? Y partículas de spin 2 solamente sabemos de su existencia real, efectivamente mediante un experimento, cuando se midieron las gravitational waves en el año 2014. Entonces, a pesar de que las partículas de spin 1 medio aún no han sido medidas, quizá es una buena idea el tener cierta paciencia histórica, porque quizá en algún momento este tipo de partículas pueden ser medidas. De cualquier manera, es con estos lagrangianos y combinándolos que uno construye las teorías en física en nuestros días. Y acá tienen un lagrangiano genérico, en el que se acopla gravedad con un spin 1, un spin 0, un spin 1 medio, un spin 1 medio que se acopla con el spin 0 vía este potencial, y el spin 1 que se acopla con el spin 0 y el spin 1 medio vía estas derivadas covariantes, ¿sí? El modelo estándar, del que no voy a estar hablando en esta charla, es un ejemplo de una teoría de estas. En general, tenemos teorías cuánticas de campos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculamos? Y estas son cosas que ya sabemos en los cursos de campos, ¿cómo calculamos observables y cómo después los comparamos con experimentos? Bueno, la idea es, miramos la parte de interacción de este lagrangiano. Acá, por ejemplo, tenemos la parte de interacción entre un fermión y un spin 1. Esto viene de esta derivada covariante, seguramente ustedes están familiarizados con esto. Y noten que esto viene
con un coeficiente adelante que estoy llamando G o carga del electrón, ¿sí? En este caso. Si el valor de la constante esta G es pequeño, entonces lo que hacemos para calcular observables es lo análogo a la serie de Taylor en matemáticas. Vale decir, hacemos una expansión perturbativa de un dado proceso, ¿sí? Este es un proceso cualquiera, por ejemplo, 2 electrones interactuando con un fotón, y hacemos una expansión perturbativa de este tipo, como seguramente la que vieron en los cursos de teoría de campos. Y esto es básicamente una expansión de Taylor. Si el coeficiente G es pequeño, entonces calculando uno o dos de estos diagramas, para los cuales ya saben existe una prescripción, uno puede despreciar todos los términos más altos porque son todos paramétricamente pequeños. ¿Ok? Entonces, la pregunta con la que quiero empezar esta charla es, ¿qué ocurre si este coeficiente que está acá no es pequeño? Si el coeficiente es, por ejemplo, más grande que 1. En ese caso, esta expansión no tiene sentido porque todos los términos que no calculo paramétricamente van a ser más grandes que los términos que calculé. Y entonces uno puede preguntarse si, primero, ¿qué hago en ese caso? Y segundo, si hay algún interés físico en este problema, en el caso en el que el acoplamiento no sea menor que 1. ¿Ok? Entonces, antes de contestar estas dos preguntas, déjenme que pare un momento y pregunte si hay alguna pregunta, si se entiende más o menos lo que voy hablando, díganme, denme un poco de feedback. Si hay alguna pregunta, unmute y digan, o díganme si seguimos adelante. Aí tem que os participantes falarem, né? Porque a gente está entendendo, né? Assim, o seu espanhol, para mim, é tranquilo. Ok, se entiende en español. Ok, também. Eu acho que está bom o espanhol. Ok. Ah, você fala muito claro. Ok. Si en algún momento no voy claro, me paran y hablo con más cuidado. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿O estamos bien? Jeová, alguma pergunta, Jeová? No chat aí que está tudo ok. Várias pessoas estão diante. Está tudo ok. Todo ok, vamos. Entonces, el primer problema que quería tratar, o la primera pregunta que quería responder es, ¿qué ocurre cuando este coeficiente no es pequeño? Y antes que eso, si situaciones en las que el coeficiente en el que uno haría serie de perturbaciones no es pequeño, tienen algún interés en física. Entonces, déjenme que conteste eso con un ejemplo de física, una teoría, la teoría de física nuclear, que se llama cromodinámica cuántica. En esta teoría lo que ocurre es que el acoplamiento, el coeficiente cambia con la energía, y cambia con la energía de esta manera. La teoría tiene una energía especial que se la conoce como lambda QCD, es entre 250 a 300 MeV, y para energías mucho más grandes que esa escala lambda QCD, el acoplamiento es muy pequeño, es mucho menor que 1. Y entonces, en principio, es fácil de calcular porque uno hace este tipo de perturbación, ¿sí? Y noten que escribo fácil, easy, entre quotation marks, porque en principio uno puede calcular diagramas, pero quizá haya procesos en los que tenga que calcular uno muchos diagramas, por ejemplo, 1000 diagramas. Y entonces no es tan fácil y uno tiene que hacer métodos para poder calcular. Sin embargo, hay otra zona en la que como el coupling es más grande que 1, entonces en ese caso no puedo hacer esto, ¿sí? No tiene ningún sentido hacer una expansión perturbativa en ese caso, y es en ese caso difícil de calcular. Los métodos típicos para calcular no nos sirven, ¿sí? En esta área de energías corresponden fenómenos como, por ejemplo, la formación del protón, la formación del neutrón, rotura de simetrías, etc. ¿Sí? Entonces es una zona muy interesante en la que uno quisiera poder calcular. Entonces, como escribo acá, si el coupling es más grande que 1, las formas usuales de teoría de perturbaciones, de diagramas de Feynman, no se aplican. Y una buena idea es darle la teoría a una computadora, a un computador, ¿sí? Y
para darle la teoría en un computador hay que hacer lo que se llama una discretización de la teoría, discretización de la teoría, y input esto en la computadora y pedirle que calcule la computadora una cantidad llamada función de partición, ¿sí? De esta función de partición se derivan observables y se puede aprender aspectos de la teoría aquí. Esto que estoy diciendo, esto que estoy comentando, es un área muy bien desarrollada de la física teórica, es un área muy linda de física teórica llamada Lattice Field Theory. El problema con el lattice es que no es muy flexible, es decir, está muy bien desarrollado para el caso de cromodinámica, pero si, por ejemplo, quisiéramos tratar con una teoría como esta, ya no sería posible. Esto es un problema más bien técnico, pero Lattice empezó en los años 70 y desde entonces todos los esfuerzos más bien se focalizan en cromodinámica y hay pequeños esfuerzos para teorías un poco más genéricas. Entonces es muy difícil de usar Lattice Field Theory, la computadora, para teorías genéricas. Además nos da un conocimiento de las cosas que es del tipo numérico, y uno quisiera un conocimiento un poco más analítico. Entonces, lo que voy a discutir ahora es qué es dualidad, cómo sirve una dualidad para atacar este tipo de problemas y cómo esto nos da conocimiento más analítico sobre el problema. Muy bien, voy ahí. Entonces, la idea para tratar este tipo de problemas que se conocen como no perturbativos, ¿sí? Problemas en los que no puedo hacer una expansión de Feynman así, porque este coeficiente G es grande, más grande que 1, se conoce como problemas no perturbativos. En ese caso, la idea de dualidad es una idea que se aplica muy bien y que es una idea que apareció en distintas áreas de física, en distintas maneras y en distintos tiempos. Déjenme que primero diga cuál es la idea genérica y después con ejemplos intentamos ilustrar estas cosas, ¿sí? Entonces la idea genérica es, suponiendo que uno tiene un lagrangiano o un hamiltoniano, y este lagrangiano es la suma de dos partes. Una parte con la que es fácil de trabajar, es una parte como por ejemplo, acá le estoy llamando resoluble o soluble, y es por ejemplo el oscilador armónico o una partícula libre. Y una parte con una interacción, digamos con una perturbación. Si el parámetro este, G, es pequeño, entonces cualquier cantidad física la puedo calcular, como hablamos antes, en una serie perturbativa, en una serie de Taylor, donde esto es el efecto de la parte libre o soluble, esto es un efecto de la perturbación, dos efectos de la perturbación, etc. Esto es lo que en mecánica cuántica llamamos la aproximación de Born. ¿Okay? Si el parámetro G no es pequeño, hacer esta expansión no tiene sentido, y en ese caso uno usa una dualidad. Entonces, ¿qué es una dualidad en este sentido? Es lo siguiente. Uno tiene un hamiltoniano en términos de este H0 y H1 y el coupling G, ¿sí? Y uno cambia con una suerte de cambio de variables a otro hamiltoniano, que lo estoy escribiendo en azul, porque tiene otros grados de libertad, otros degrees of freedom, vamos a llamarlos azules y rojos, vermelhos. Estos grados de libertad y estos grados de libertad se relacionan de una manera muy complicada, vamos a dar ejemplos, y típicamente ocurre que este coupling y este coupling en azul están en relación inversa. En este sentido, si el problema en vermelho, en rojo, es no perturbativo, entonces el problema en azul es perturbativo, porque G es inverso con esto. ¿Estamos bien hasta acá? Esta es la idea. Si esta idea está entendida, continúo. Díganme si hay alguna pregunta en el chat, porque no puedo verlo el chat. Díganme. Tudo certo. Pode continuar. Ok. Sem perguntas, sem perguntas. Sem preguntas. Ok. ¿Hay alguna pregunta en el chat, Jehová? Não, nenhuma pergunta. Ok. Ok. Entonces,
Eu posso fazer uma pergunta? Sí, por favor. É sobre a discretização do Lattice ali da QCD, né? Me lembrou muito essa ideia da não comutatividade, né? No cenário mais analítico, assim, né? Porque a gente, nas teorias não comutativas, né? Tem também uma troca, né? Sim. Entre as divergências ultravioletas e infravermelhos, né? Sim, sim. E como é que você sabe me informar assim como é que foi o resultado disso, de da abordagem não comutativa para esse problema da QCD, assim, se deu alguma ajuda em melhorar essa questão da constante de acoplamento ser não perturbativa, né? Muy bien, muy bien. Yo creo que para ese problema no va a ayudar mucho, porque, ok, la pregunta es esta. Si uno hiciera QCD no conmutativa, habría entonces una mínima distancia para la teoría, ¿sí? Habría, al hacer la teoría no conmutativa en espacio y en espacio, uno tiene una mínima distancia y entonces uno no podría irse a energías totalmente pequeñas, ¿sí? Porque la distancia, al ser mínima, implica ciertas bajas energías, ¿ok? No hay energías más bajas que un cierto valor. Fíjate que eso sería lo mismo que decir que voy a explorar up to energías que estén por aquí, ¿sí? Entonces, poner no conmutatividad, primero que está cambiando la teoría, ¿sí? Porque cuando uno pone no conmutatividad, recordá que hay un cierto mixing, entre el infrarrojo y el ultraviolet, ¿sí? Y aparte de cambiar la teoría, no me está resolviendo el problema, porque nosotros sabemos que no hay no conmutatividad hasta cierta escala en distancias, ¿sí? Entonces, para QCD, esa escala en distancias es mucho más pequeña que el tamaño del protón, ¿sí? Y entonces sabemos que si hay no conmutatividad tendría que aparecer por acá. Con lo que quiero decir es que el problema de resolver para el tamaño del protón no lo estamos resolviendo. Está muy bien tu pregunta. La gente de Lattice discretiza el espacio, eso es correcto, pero después pide que todos sus observables tengan un buen límite cuando las distancias van a cero, ¿sí? Y eso no es lo que uno pediría con no commutativity. ¿Te contesto tu pregunta con esto? Ok, obrigado. Ok, bien. Ok, valeu. Um comentário. Você quer comentar, Renan? Sí. Você pode falar, Renan. Sí. Ok. Renan? Jehová, ¿tenés algún comentario? O Renan comentou alguma coisa, mas ele pode... Espera aí um momento. Pronto, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim. É quando você tem uma série de inteiro, o exemplo é a série geométrica, né? Que 1 sobre 1 menos x, né? A série geométrica. No entendí, Renan, no entendí. A série geométrica. Sí. 1 sobre 1 menos x, que você pode fazer uma série de Taylor. No, lo que vas a hacer, ok, muy bien, es sobre esto el comentario. No voy a hacer una serie en 1 sobre G tilde, sino una serie perturbativa en G tilde. ¿Okay? Una serie de Taylor, ok, la idea es esta. Cuando no puedo hacer perturbation theory en G, en este, voy a hacer, por el cambio, perturbation theory en este. ¿Ok? ¿Ok? Voy a mostrar un ejemplo, Renan. Voy a mostrar un ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Bien. Seguimos. Ok. El primer ejemplo de este tipo que apareció hace muchos años, 1940, cuando Kramers y Vanier estaban estudiando un sistema de spins 1 medio a temperatura T1 y encontraron analíticamente que este sistema de spins 1 medio era completamente equivalente a otro sistema de spins 1 medio a temperatura básicamente la inversa de T1. ¿Okay? Y esto es como una dualidad entre un sistema de spins hot, caliente, con un sistema de spins frío. ¿Okay? Y lo que ocurre ahí es que el mapeo entre estos spins y estos es muy complicado. Es un map muy no local. ¿Okay?
Pero la idea, entonces, es que si uno tiene un sistema en el que puede hacer teoría de perturbaciones, digamos, alrededor de temperaturas bajas, de esta manera, este es un sistema en el que hay pocas fluctuaciones, porque la temperatura es baja. De esta manera, uno aprende sobre un sistema a temperaturas altas en el que hay muchas fluctuaciones. Esto es lo equivalente en termodinámica a pasarse de un sistema perturbativo a un sistema no perturbativo. Y todo el truco acá lo hace el mapeo entre spines. ¿Okay? Déjenme que les dé un poco más de detalles sobre esto. El problema con el que estaban trabajando Kremers y Vanier era un problema de spin un medio con interacciones de primeros vecinos, se llama. Esta es la acción, el problema se llama el problema de Ising. Esta es la acción, entonces lo que uno está haciendo es multiplicando el spin por el vecino, y esta es la función de partición, donde uno suma sobre todas las posibles configuraciones de spin. Lo que Kremers y Vanier mostraron es que esta función de partición, en términos de estos spines azules, es completamente equivalente, matemáticamente equivalente, a otra función de partición en términos de otros spines submedio, donde lo interesante es que las temperaturas o los coeficientes beta se relacionan de esta manera. Y si uno dibuja esta relación, uno ve que cuando una temperatura es muy grande, la otra es muy pequeña y viceversa. ¿Okay? Y la relación entre los spines azules y los spines rojos es muy no lineal y no local. ¿Okay? Pero la idea, y esto es para lo que comentaba Renan, es que un problema que es poco fluctuante en el sistema azul y es fácil de calcular porque hay pocas fluctuaciones, es muy fluctuante en el sistema rojo, y entonces puedo aprender sobre el problema complicado haciendo una cuenta en el problema simple. Esa es la idea de una dualidad. ¿Okay? Déjenme que les dé otro ejemplo con el que quizá quizá les sea más familiar. Consideren teorías dos-dimensionales en términos de un bosón que autointeractúa y un fermión que autointeractúa. ¿Okay? El bosón lo escribo en azul y con phi, el fermión lo escribo en rojo con psi. El bosón, como dije, tiene una autointeracción que está medida por el coeficiente g phi, y el fermión tiene una autointeracción que está medida con el coeficiente g psi en rojo, en vermelho. Entonces, lo que ocurre ahí es que, y esto es un descubrimiento de Coleman y Mandelstam en dos papers en 1974, lo que ellos encontraron es que estos dos sistemas, que voy a dar más detalles ahora en la siguiente transparencia, estos dos sistemas son exactamente equivalentes. Y la idea es esta. Uno de los sistemas es un sistema fermiónico, donde tenemos una típica dinámica de Dirac, cinemática, el término cinético es de Dirac, y hay una interacción corriente-corriente. ¿Sí? O sea, esta es la corriente de Nether 1 de este problema, y hay una interacción entre la corriente con sí misma. El sistema bosónico es un poco más complicado, tenemos un término cinético típico, y tenemos un término de potencial que es un poco más extraño, es con el coseno del campo, o sea que si uno lo expande en serie de Taylor, todas las potencias están ahí, y lo que Coleman y Mandelstam demostraron es que este sistema en 1 más 1 dimensiones, en 2 dimensiones, y este sistema en 2 dimensiones calculan exactamente los mismos observables si se hacen ciertas identificaciones, como por ejemplo esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, esta es una identificación entre el acoplamiento del escalar con sí mismo y el acoplamiento del fermión con sí mismo. Uno puede ver aquí que si el acoplamiento del fermión es muy grande, ¿sí? Si G goes to infinity, beta goes to 0, en ese caso el sistema bosónico es weakly, es débilmente acoplado, y puedo hacer teoría de perturbaciones con los bosones. En ese caso estoy analizando el sistema cerca de esta región para el acoplamiento bosónico muy pequeño. Por el contrario, si el acoplamiento G tiene valor menos pi, minus pi, el acoplamiento beta es muy grande, el sistema bosónico es fuertemente acoplado,
y puedo hacer teoría de perturbaciones con el sistema fermiónico. Nunes, La identificación, ahí voy. La identificación entre un sistema y otro está dada acá. ¿Sí? Esto es lo que aportó Mandelstam, y noten que el fermión y el bosón están relacionados de una manera no local y no lineal, ¿sí? Sin embargo, algunas cantidades transforman de una manera muy linda. Por ejemplo, esta transformación, o esta que es particularmente interesante, donde la corriente de Nether se transforma en lo que se llama una corriente topológica. Por favor, tenías una pregunta. essa dualidade aí vai valer somente em 2 dimensões ou só, por exemplo, que você deu, em 3 mais 1 não vale? Essa aí. Bien. Esta dualidad es exacta y se puede probar solo en 2 dimensiones. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, esta dualidad se conoce con el nombre de bosonización. ¿Sí? Entonces, es posible ir a 3 dimensiones o 4 dimensiones y probar una especie de aproximación, una dualidad que no es exacta, como esta que estoy hablando acá, sino que es simplemente aproximada. ¿Sí? Y bueno, involucra no este tipo de teorías, sino cosas que involucran vectores o tensores o campos tensoriales, etc. Si querés, al final podemos discutir cómo es bosonización en 2 más 1 dimensiones, 3 más 1, etc. ¿Ok? Pero son dualidades aproximadas. ¿Sí? Y te puedo comentar más adelante, si querés, al final de la charla, en qué sentido son aproximadas. ¿Contesté, Jehová, a tu pregunta? Nenhuma pergunta, pode continuar. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de que continúe? Nenhuma pergunta. Bien. Entonces, este es otro ejemplo de dualidad, y lo que quiero que veamos de esto es que tenemos un sistema que, si es débilmente acoplado, weakly coupled, calcula para el otro sistema cuando es strongly coupled o viceversa. ¿Okay? Hay muchas otras dualidades, ¿sí? Hay muchas otras. Muchas de ellas aparecieron en los años 70, 80 y 90. ¿Sí? Y la mejor manera de encontrar dualidades es trabajar con sistemas que tienen simetrías extra. ¿Sí? Y sobre esto voy a conversar un poco más ahora en lo que sigue. En este sentido, la teoría de cuerdas es un muy buen lugar para encontrarse dualidades. Algunas de estas dualidades que se encontraron se pueden probar matemáticamente. Como las 2 anteriores se prueban, son teoremas en matemática. Algunas otras dualidades se postulan, se proponen o se conjeturan, y lo que hay es tests que indican que son correctas, pero no hay una prueba. ¿Sí? Una manera posible de probar dualidades es la siguiente. Digamos que uno tiene una acción en términos de ciertos campos que estoy llamando acá Φ1 en color vermelho, con una acción, una función de partición en términos de ciertos campos Φ1 con una acción S1. ¿Ok? Y otra función de partición en términos de otros campos Φ2, no necesariamente escalares, con otra función, con otra acción, en términos de los campos Φ2. Y uno cree o piensa que hay una dualidad entre estas dos. Entonces, una manera de probarla es encontrar una acción que contiene los campos Φ1 y Φ2, ¿sí? Tal que cuando uno integra out el campo Φ2, se encuentra con la función de partición Φ1. Cuando uno integra out el campo Φ1, se encuentra con la función de partición 2. Y en ese sentido, uno prueba una dualidad entre este sistema y este. Ahora, cuando yo digo integra out, esto implica que es posible hacer esta integración, ¿sí? Y en muchos sistemas en física no es posible hacer esta integración del campo Φ2 o esta integración del campo Φ1. Sin embargo, hay muchas dualidades que funcionan muy bien. Por ejemplo, la dualidad partícula-vórtice en materia condensada, o T-dualidad, o la versión no abeliana de T-dualidad, en el caso de string theory, que funcionan de esta manera, integrando campos, ¿sí?
hay otras dualidades que son difíciles de probar, ¿sí? Básicamente porque esta integración no se puede hacer, ¿sí? En esos casos, estas dualidades se encuentran porque los sistemas con los que uno trabaja tienen simetrías extra, ¿sí? Estas simetrías extra son la simetría conforme o supersimetría, ¿ok? Entonces, lo que pensaba es, como la mayor parte de la gente en esta audiencia quizá no esté familiarizada con la simetría conforme o la supersimetría, pensaba discutir brevemente qué son la simetría conforme y la supersimetría en una transparencia rápida. Antes de que vaya a eso, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Y si vamos bien, díganme que vamos bien. Yo, de nuevo, no puedo ver el chat. Veo que hay cosas escritas en el chat. Pregunta, dale. Pregunta. Alguém tem pergunta? Não, acho que não. Pode continuar, viu? Ok. O João Paulo tem uma pergunta, só um instante. Diga, João Paulo. João Paulo, dale. Eu peço para ligar o microfone. João Paulo, você quer digitar ou quer falar? Microfone, deixa eu ligar aqui, como é que eu faço? João Paulo. Você quer digitar aí, João Paulo? Eu não estou conseguindo aqui, deixa eu ver se eu consigo, não estou nem te encontrando. Peraí, só um instante. Ok, continuo. O João Paulo va a preguntar. Vai perguntar, deixa ele quer falar no microfone, deixa eu encontrar ele aqui. Dale, espera. João Paulo. Vocês também podem autorizar ele aí, sério. O pessoal que é co-anfitrião, se vocês encontrarem ele, autoriza muita gente aqui para ficar... Ah, está aqui. Elías dice, ahora abrí el chat acá, Elías dice, ¿una dualidad siempre debe integrar un campo para ser probada? A ver, Elías, esa es una buena pregunta. Hay distintas maneras de probar una dualidad. Por ejemplo, la primera que probaron Kramers y Vanier, esta, no hicieron integrando el campo, lo hicieron haciendo un cambio de variables. Esta de Coleman y Mandelstam la hicieron, de hecho, comparando correlation functions, y Mandelstam dio el cambio de variables. Después, con el tiempo, se pudieron probar integrando campos, ¿sí? No siempre es posible integrar campos out, ¿sí? Y es en ese sentido que muchas dualidades uno cree que son correctas, es muy difícil encontrar una prueba, pero se pueden hacer test que indican que es así. Y les voy a comentar algunas de ellas. No vi la pregunta de João Paulo. Sí. João Paulo, eu pedi para você ligar o som, viu? Você pode ligar o som e... Vocês conseguem me ouvir? João Paulo? Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Sim, pode falar. Dale. Agora você desligou. Estava ligado e você desligou. Ok, agora está me ouvindo? Agora sim, dale. Agora. Perfeito. No slide anterior, você falou sobre a corrente de Nether. Sim. E também tem, acho que é o slide anterior, esse anterior. Exatamente aí. Você tem uma hamiltoniana e outra hamiltoniana tilde, né? E você falou que uma parte dessa, no caso, esse φ, né, para o caso bosônico e o outro caso para o caso fermiônico. Você falou que tem uma componente topológica, eu confesso que eu tentei entender isso. Sí, con lo que me refiero a corriente topológica es lo siguiente. Como muy bien estás observando, esta es una corriente de Nether, ¿sí? Esta corriente está en este sistema y aparece y es conservada usando las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? La corriente de Nether se conserva usando las ecuaciones de movimiento. Sin embargo, fíjate qué interesante, esta corriente de acá se conserva sin usar las ecuaciones de movimiento de este sistema. Porque fíjate que si tomás d mu de esto, por la antisimetría de epsilon mu nu, de mu de nu, te va a dar 0 inmediatamente, salvo que el espacio tenga lo que se llaman punctures, ¿okay? Que en este caso no hay. Entonces,
este cambio entre una corriente topológica y una corriente de Nether es muy típico de las dualidades, ¿sí? Si vos estudió String Theory y estudió T-Duality, en T-Duality ocurre lo mismo, es algo muy similar a esto. Lo que ocurre ahí es que los que se llaman los winding modes pasan a ser momentum modes y viceversa. ¿Estoy contestando, João Paulo? Ok, agora consegui compreender quando você fez a referência a T-Duality. Ok. Pero es exactamente lo mismo que esto. Estás intercambiando modos por modos. Y típicamente el cambio es entre cosas topológicas y cosas Nether. ¿Ok? Ok, Muy bien. Otra Muy dúvida. buena pregunta. A la otra pregunta acerca de integrar campos out. Estuvo bien, se entendió lo que comenté, imagino. Sí, Bueno, sí. bien. Entonces, querría comentar sobre dos posibles simetrías extra que los problemas tienen, donde es fácil encontrar dualidades, y estas son conformalidad y supersimetría. O sea, conformal symmetry y supersymmetry. Entonces, primero quiero, para la gente que no haya visto esto, ¿qué es conformal symmetry? ¿Qué es lo que se dice cuando se habla de conformal symmetry? Estamos muy acostumbrados a problemas donde el tamaño del problema importa mucho. El tamaño o la energía a la que miramos el problema importa mucho. La primera persona que cruzó este tipo de problemas fue Galileo Galilei. Galileo Galilei estaba estudiando el siguiente problema: poner una barra y ponerle peso y ver cuándo se rompía la barra. Y se dio cuenta que dependía del peso, del tamaño de la barra, de la longitud de la barra, de la sección de la barra, del material, etc. Esos son problemas en los que uno dice dependen de la escala, dependen de o la energía, o la distancia, o el peso, etc. En términos un poco más modernos, un típico problema de física de partículas que depende de la escala es considerar la energía que uno tiene que poner para separar un quark de un antiquark. ¿Okay? Ya sea la fuerza o la energía que uno tiene que poner. Entonces, aquí estoy dibujando un quark y un antiquark y empiezo a separarlos. Y mido la energía que tengo que poner para separarlos, o dicho distinto, la energía potencial entre el quark y el antiquark. Y entonces lo que uno ve es que para distancias muy pequeñas, cuando están muy cerca, la energía va como 1 sobre la distancia. De pronto hay una distancia en la cual la energía pasa a ir como la distancia, ¿sí? Y de pronto hay un momento en que la energía ya no cambia más, no depende de la distancia. Entonces, a esta se la llama la parte de asymptotic freedom de QCD. Esta es la parte confinante y esta es la parte screen, ¿okay? De QCD. Si quieren podemos discutir más sobre esto. Pero lo que ven acá es un problema que claramente depende de la distancia. A medida que voy separando, la energía que tengo que poner cambia cualitativamente de una forma tipo Coulomb a una forma lineal a una forma constante. Muy similar es si uno intenta medir la carga del electrón acercándose cada vez más y más al electrón. Estos problemas son dependientes de la escala, son lo que se llama no conformes, ¿sí? En contraste con esto, hay otros problemas que no muestran una dependencia de la escala, y a esto se los llaman teorías conformes, teorías de campos conformes. Y hay muchos ejemplos de teorías de campos conformes, y muchos de estos ejemplos se refieren a sistemas cerca de una transición de fase, ¿sí? Entonces, ¿qué es la simetría conforme? Una teoría cuántica relativista tiene simetría de Poincaré, que es rotaciones y transformaciones de Lorentz y traslaciones. Si a esto uno le agrega estas transformaciones de escala o dependientes de la posición, y uno impone que esta simetría sea válida en la teoría, esto tiene un fuerte impacto en los observables, en las funciones de correlación. Por ejemplo, suponemos que yo tengo un spin acá en Inglaterra y ustedes tienen un spin en Brasil, ¿sí? Y nos proponemos el siguiente experimento. Yo muevo el spin acá
y quiero saber cuánto el mover el spin acá afecta el spin en Brasil. ¿Ok? Esto lo mide la función de correlación de spin-spin, y típicamente, en teorías bastante genéricas, tiene esta forma. Entonces pueden ver por este término que cuando la distancia es tan grande como desde Inglaterra a Brasil, esta función de correlación es 0, básicamente. Sin embargo, cuando la longitud de correlación, que es este coeficiente de aquí, va a infinito, la forma, la ley de la función de correlación es 1 sobre la distancia a una potencia, y en ese caso uno está tratando con una teoría conforme. Y lo que quiero significar acá respecto al principio de la charla es que en estos casos la simetría conforme básicamente nos ayuda a resolver el problema, ¿sí? Cuando uno tiene simetría conforme, el problema queda muy constreñido y la solución típicamente es simple de encontrar, ¿sí? Querría decir unas breves palabras sobre supersimetría. ¿Qué es supersimetría? Bueno, es una simetría muy extraña si uno no trabajó con ella. Si supersimetría actúa sobre un bosón, nos da un fermión. Si supersimetría actúa sobre un fermión, nos da la derivada de un bosón. Entonces uno puede pensar que si actúa 2 veces con supersimetría sobre un bosón, nos va a dar una traslación de un bosón, y en este sentido supersimetría es algo así como la raíz cuadrada, la square root, de la simetría de traslación. Esto que estoy diciendo aquí en palabras se representa con un álgebra de esta manera. Esto es que la supersimetría, esta es la carga Nether de supersimetría, conmuta con las traslaciones, tiene una cierta conmutación con Lorentz transformations, y esto es que 2 supersimetrías dan una traslación. Y imponer esta simetría en un problema implica que la manera en la que ese problema interactúa con sí mismo, ¿sí? En otras palabras, el término de potencial de un lagrangiano es muy determinado, ¿sí? No cualquier interacción es posible, solo algunas interacciones muy específicas. Y en este sentido, el imponer supersimetría nos determina mucho la dinámica del problema, ¿sí? Estas son las 2 cosas que quería decir sobre conformalidad y supersimetría. Usando estas 2 simetrías, conformalidad y supersimetría, la gente ha encontrado otras dualidades que no ha podido probar, pero para las cuales tiene distintos tests, ¿okay? de que no están evidentemente mal. Básicamente, calculando una cosa en uno de los sistemas y calculando la misma cosa en el otro sistema cuando se puede, y viendo que dan el mismo resultado. Un ejemplo de estas dualidades es una que en 1977 Montonen y Olive presentaron, es usando una teoría que se llama n igual a 4 super Yang-Mills. Es una teoría en términos de un vector field, un spin 1, 6 spin 0 fields y 4 spin 1/2 fields con una interacción, ¿sí? Y un grupo SUNC. Y lo que Montonen y Olive propusieron es que esta teoría era dual a otra teoría que también es n igual a 4 super Yang-Mills, pero en términos de otro campo vectorial, otro campo escalar y otro campo espinorial, pero con el mismo tipo de interacción y un grupo de gauge distinto. Esto lo estoy diciendo muy rápidamente, pero lo que es interesante aquí es que el acoplamiento en esta teoría y el acoplamiento en esta teoría son inversos, de esta manera que indico aquí. Y la manera en la que quizá esto se debe pensar es que esta es una teoría que admite tanto electrones, digamos los campos en azul, como monopolos, digamos los campos en rojo. Y cuando un sistema es fácil de entender en términos de electrones, es difícil de entender en términos de monopolos, y viceversa. Cuando es simple de entender en términos de monopolos, es difícil de entender en términos de electrones. Otra dualidad como esta, y ahí paro para preguntas, otra dualidad como esta, de este tipo, fue propuesta por Seiberg en 1994. En este caso, toma una versión de cromodinámica que es supersimétrica, contiene un campo de gauge, un fermión, 2 escalares y 2 fermiones de Dirac y una interacción complicada.
Y dependiendo del número de flavors, número de flavors y número de colores, hay distintas regiones donde uno puede ver, y hay muchos tests sobre esto, que una teoría muy interactuante con grupo de gauge SUNC es exactamente equivalente a bajas energías a una teoría libre con grupo de gauge SUNF-NC. Entonces, esto no lo estoy explicando, pero quería que la idea más o menos quedara clara. Si estoy bien hasta acá, hagamos un pequeño stop para preguntas y en lo que sigue empezamos con ADS-CFT. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma pergunta. Posso perguntar uma coisinha, só uma curiosidade? Sí, sí. Estão me escutando, não? Sí, sí. Sim, sim. Sim. Sobre essa questão da dualidade entre sistemas físicos, né, você fala aí dos modelos, diferentes modelos, etc. Eu fico sempre na curiosidade se, para existir a dualidade, né, os graus de liberdade físicos de um dado sistema tem que ser exatamente igual ao outro sistema, né? Ou, por exemplo, eu posso ter dualidade entre sistemas com diferentes graus de liberdade, né? Muy bien, excelente pregunta, Roberto. Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque los grados de libertad no tienen que ser los mismos. El número de grados de libertad tiene que ser el mismo, pero no los grados de libertad. Tomemos, por ejemplo, esta dualidad de aquí, la de Tirring y Saint-Gordon. Esto se llama modelo de Tirring, esto se lo llama modelo de Saint-Gordon. ¿Ok? Entonces, fíjate que aquí los grados de libertad son fermiones y aquí los grados de libertad son bosones. O sea que no son necesariamente lo mismo. Pero digamos que eso, al estar en una más una dimensiones, no hay tanta distinción entre un bosón y un fermión, pero fíjate, mucho más interesante es esta dualidad de esta persona Seiberg. En este caso, el tipo está mostrando que una teoría en términos de un campo de gauge en SUNC, ¿sí? Con gauge group SUNC, y ciertos fermiones, etc., es exactamente lo mismo que otra teoría de gauge con grupo de gauge SUNF-NC, ¿ok? O sea que ya la simetría local es distinta, los grados de libertad son distintos, y esto se ve más claro que nunca en ADS-CFT. ¿Estoy contestando a tu pregunta, Roberto? Sim, sim. Obrigado aí, viu? Ok. Ahora cuando hablo de ADS-CFT, vas a ver que es el ejemplo más claro donde los grados de libertad son muy distintos. ¿Ok? Entonces, para resumir todas estas dualidades, en los años 90 hubo muchas nuevas dualidades. Las características generales son que las dualidades relacionan dos sistemas distintos con distintos grados de libertad. ¿Okay? Este es el punto que Roberto estaba marcando. Cuando un sistema es débilmente acoplado y entonces es perturbativo y se puede hacer una cuenta semiclásica, el sistema dual es genéricamente fuertemente acoplado, es muy quantum mechanical, es muy no perturbativo y es muy difícil de calcular. Sin embargo, los grados de libertad, siguiendo la pregunta de Roberto, el número de grados de libertad es el mismo, los grados de libertad pueden ser muy distintos, y importante, hay las mismas simetrías globales en ambos lados de la dualidad. ¿Sí? Una de estas dualidades, que es particularmente útil y de gran alcance conceptual, fue presentada en 1997 por Juan Maldacena, va bajo el nombre de la conjetura de Maldacena, no está probada, ¿sí? Es una conjetura, hay muchos tests de que es correcta, y a veces se la conoce como ADS-CFT duality. ¿Okay? Entonces, ¿qué relaciona esta ADS-CFT duality? Bueno, relaciona una teoría conforme y supersimétrica, una teoría de campos conforme y supersimétrica, con una teoría de cuerdas en espacio anti de Sitter. ¿Okay? Entonces, para escribirlo acá en un dibujito, una teoría conforme y supersimétrica de campos sin gravedad en D dimensiones se propone que es dual o que es lo mismo que una teoría de cuerdas en un espacio anti de Sitter en
una dimensión más, anti de Sitter d más 1. ¿Ok? Y en estos casos, noten que hay estas dos simetrías, supersimetría y conformalidad, que determinan mucho la dinámica y que hacen que esta dualidad sea fácil de encontrar tests para probar que no es incorrecta. ¿Ok? Para probar, para ver que funciona bien. ¿Ok? Entonces, conformalidad y supersimetría, en estos casos, pone fuertes vínculos sobre la dinámica del problema. Para escribirlo de manera un poquito más precisa, la dualidad de Maldacena se escribe así. Consideren la función de partición de una teoría de gravedad, ya sea una teoría de cuerdas o cualquier otra teoría de gravedad, en un espacio anti de Sitter. El espacio anti de Sitter tiene un borde, un boundary, y entonces la función de partición va a depender del valor de los campos en ese boundary. ¿Okay? Esta función de partición se propone, y esta es la propuesta de la dualidad, es lo mismo que la función de partición de una teoría conforme en una dimensión menos, donde los valores de boundary de los campos aquí actúan como las corrientes externas de la función de partición esta. Estas corrientes externas se acoplan a las corrientes globales de la teoría conforme. Ocurre en ese caso que, en general, esta parte y esta parte son muy difíciles de calcular. Sin embargo, en el caso en el que esta parte, la función de partición de una teoría de gravedad, es simple de calcular, y esto ocurre, por ejemplo, cuando uno trabaja con la teoría de cuerdas en el límite en que la cuerda es un punto y que es poco acoplada con sí misma, esto se puede aproximar por la acción de supergravedad, esto se llama saddle point approximation, y esto se propone, esta es la conjetura, que es lo mismo que una teoría conforme en una dimensión menos. Ocurre por la manera en la que esto está conjeturado, que esta teoría conforme está a muy alto acoplamiento. Entonces tienen acá un problema de teoría de campos muy difícil de resolver, igual a un problema semiclásico en gravedad. ¿Okay? Y esto es lo importante de esta conjetura. ¿Por qué esto es interesante? Porque nos está mapeando un problema muy difícil de resolver en teoría de campos, como por ejemplo en el problema ese de confinamiento, por ejemplo. Esto es un dibujo, pero esta es la idea. Está mapeando este problema a un problema completamente semiclásico, como por ejemplo estudiar el movimiento de un péndulo en un campo gravitacional. Solo que ese campo gravitacional es en un espacio anti de Sitter, pero es un problema semiclásico de ese estilo. ¿Sí? Para fijarlo una vez más, noten que un problema semiclásico en un espacio curvo, en un espacio anti de Sitter, se mapea a un problema muy quantum mecánico en una teoría de campos. Y en este sentido, esta dualidad es muy útil porque nos permite resolver o entender características o cosas de problemas tan complicados como confinement y la formación del protón, etcétera, etcétera. ¿Okay? Como última cosa sobre esto, lo que quería decir es que esto nos da una geometrización, ¿sí? En el sentido que lo pasamos un problema difícil de Quantum Field Theory a un problema geométrico en una teoría de gravedad. ¿Sí? Entonces hace una geometrización de un problema de teoría cuántica de campos. ¿Okay? Entonces, antes de que siga con esto, quisiera parar para preguntarles si hay preguntas, si la idea esta se entendió, y que me digan cuánto tiempo más tengo para seguir. Boa pergunta, pessoal. Eu acho que a gente pode dar mais aí, Nunes, uns 15 minutos. Pode ser 15 a 25 minutos por aí. A gente termina... Okay. 15 minutos, antes de 15 minutos termino. ¿Alguna pregunta personal? Nunes, esse mecanismo aí pode servir para entender a gravidade quântica. Sí. O fica... Muy bien, Marconi. Te estás adelantando a una cosa que voy a decir, que es la siguiente. Está muy bien lo que decís. Y lo que yo dije fue, si esto es fácil de calcular, es porque la teoría de gravedad es semiclásica, esto es muy difícil de calcular, y entonces puedo aprender, haciendo una cuenta semiclásica, sobre un problema muy complicado de calcular en una teoría de campos. La otra manera de pensarlo es la que estás sugiriendo. Un problema de teoría de campos fácil de calcular, perturbativo,
nos estaría informando sobre una teoría de gravedad cuántica. ¿Okay? Esto lo voy a decir un poco más adelante, pero es muy correcto. Okay. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta si hay? Por enquanto, não. Nenhuma pergunta. ¿Ningún? Ok. 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 Tengo acá algo que lo voy a dejar si quiere. Esto es para la gente string theories de la audiencia. Lo voy a pasar muy rápido y en 5 minutos, pero simplemente quiero decirles que la idea de lo que había preparado son 5 slides y después paso para cerrar, para sellar la charla. La idea es esta. En los últimos 2 años estuve trabajando en problemas que consideran teorías conformes y supersimétricas en distintas dimensiones con distintas supersimetrías, ¿sí? Y lo que obtuvimos en todas las dimensiones, etcétera, es una cosa genérica y muy linda, donde se geometriza, se hace geométrico el contenido de materia y las interacciones de una familia infinita de teoría de campos. ¿Ok? Y varios observables se pueden encontrar geométricamente. Y lo más interesante es que ciertos aspectos de la teoría de campos que son muy difíciles de entender perturbativamente son muy simples de entender con la versión de gravedad, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo es la integrabilidad de ciertas teorías de campos, algunas roturas de simetría, algunas dualidades, etc. Entonces, déjenme que muy brevemente les diga cuál es la idea en el caso de teorías n igual a 2 en 4 dimensiones, ¿sí? Y las teorías, y esto lo estoy diciendo casi solamente para la gente más avanzada en la audiencia, el tipo de teorías son lo que se llaman quiver gauge theories, o sea que son grupos de gauge SUN1, SUN2, etc., todos unidos por cierta materia en la representación bifundamental, que tienen aparte simetrías de sabor, de flavor. ¿Okay? Estas teorías en particular que considero en este caso son teorías conformes con n igual a 2 supersymmetry en 4 dimensiones, y entonces su simetría global es muy grande, son conformes y supersimétricas. Esto es la parte bosónica del grupo conforme, y esto es lo que se llama la R-symmetry, ¿sí? Entonces puede uno escribir backgrounds que contengan estas mismas simetrías. Por ejemplo, el ADS5 va a realizar la simetría conforme, una 2 esfera va a realizar la SU2 y un círculo el U1. ¿Okay? Y estos backgrounds se pueden escribir, y ahora en la próxima transparencia muestro cómo. Lo que es interesante es que para teorías como estas, uno puede escribir, estas teorías noten que son una generalización del Standard Model, de alguna manera, y uno puede escribir lo que se llama una función de rango, una función que en 1 vale n1, en 2 vale n2, en 3 vale n3 y así, en p vale np, y esa función está escrita acá. ¿Sí? Es una función continua. Uno puede ver que esta función, cuando toma derivadas, segundas derivadas da esto, es una función que tiene discontinuidades, pues la segunda derivada tiene deltas. Y noten que estos coeficientes de las deltas tienen que ver con el número de flavors de cada grupo, pero la idea es que uno construye un background de supergravedad, una solución de supergravedad, que contiene un ADS5, que contiene una 2 esfera y un círculo, y otras 2 coordenadas más, que contiene Ramond y Navier-Schwarz fields, y contiene funciones de warping que dependen solamente de estas 2 coordenadas, y trabajándose las ecuaciones de movimiento para estas funciones de F1 a F8 son ecuaciones no lineales, parciales, acopladas. Sin embargo, haciendo operaciones con ellas, es posible escribir todas las funciones de F1 a F8 en términos de lo que se llama una función potencial, y esa función potencial resuelve una ecuación lineal, una ecuación parcial lineal, y una de las condiciones de boundary de esa ecuación parcial es la función de rango. Se resuelve entonces uno para esta función B, esta es la solución,
es por separación de variables, y vuelve, escribe las funciones f, y ya tiene todo el background de supergravedad. Usando esto, uno puede calcular ciertas cosas como lo que se llama la carga central o la entropía de entanglement de la teoría, puede hacer predicciones sobre ciertas funciones de correlación, y lo mismo se puede hacer para teorías dos-dimensionales. Esto es una cosa de mis últimos papers. Bueno, acá estoy nombrando a mis coautores, y acá en estas transparencias mostraba un par de checks para estas teorías dos-dimensionales que puedo comentar si alguien quiere hablar al final de la charla, ¿sí? Esto es un test y una predicción. La predicción es sobre integrabilidad. Si hay algún interés, puedo comentar al final de la charla. Pero déjenme que cierre esto para cerrar ya con esto. Déjenme dos transparencias más acerca de qué lecciones importantes uno aprende con la dualidad. Una primera lección es que un background de gravedad define una teoría conforme. Y déjenme pasar a la tercera lección, que es que una teoría de cuerdas que se propaga en un background de gravedad es una manera de definir una teoría de campos, y esto nos libera de tener que necesitar un lagrangiano o un hamiltoniano. Otra lección acerca de esta ADS-CFT duality es que situaciones en que las simetrías no son tan estrictas como simetría conforme o supersimetría, existen situaciones en las que en lugar de un espacio anti-de Sitter uno tiene, por ejemplo, un black hole rotando y cargado, ¿sí? En ese caso no hay conformalidad, no hay supersimetría. Sin embargo, se puede hacer cierta correspondencia entre esos sistemas y ciertos sistemas de materia condensada. Y la cuarta lección es lo que Marconi mencionaba, que una teoría de campos define, de alguna manera, holográficamente, una teoría de gravedad cuántica, ¿sí? Y para terminar, dos transparencias más. Una lección muy genérica acerca de dualidades en general. Si uno mira todas las dualidades, ¿qué lección está uno aprendiendo? Yo diría que es la siguiente. Una teoría de campos se puede pensar como un sistema que tiene distintos diales, ¿sí? Cosas que son estos que dibujo acá. Estos diales son cosas con las que puedo cambiar, por ejemplo, acoplamientos, masas, valores de expectación, interacciones, etc. Y para cualquier valor de estos diales, digamos acoplamiento alto, masas pequeñas, valores de expectación altos, etc., es muy difícil entender analíticamente qué es lo que la teoría de campos nos está diciendo. Es muy difícil sacar expresiones analíticas, en general. Sin embargo, cuando uno le agrega a esta teoría de campos ciertas simetrías, y podría ser supersimetría o conformalidad o alguna otra simetría, esta teoría de campos con simetrías extra tiene lo que se llama límites clásicos o límites semiclásicos, en los que es muy simple de calcular, ¿sí? En el caso de ADS-CFT, el límite semiclásico para un particular valor de estos dials es una teoría de gravedad. En el caso de Cyber es otra teoría de gauge, etcétera, etcétera. Y sobre esto, la última palabra que quiero decir es que, para cerrar esta charla, nosotros tenemos, en este sentido, un problema de Quantum Field Theory y le agregamos simetrías, ¿sí? Es un problema en el que estamos interesados, le agregamos simetrías. Y logramos resolver algo gracias a estas simetrías y alguna dualidad. Muy bien. Entonces, una vez que uno resolvió este problema extendido, este problema enriquecido, uno se tiene que preguntar si la solución que uno obtuvo captura la esencia del problema original o si estamos resolviendo un problema completamente distinto. Y para ilustrar esto, dos problemas de matemática muy simples, donde se entiende en qué caso querríamos estar y en qué caso querríamos no estar, y por supuesto, depende del gusto del físico que esté trabajando en esto, de la persona que esté trabajando en esto, sobre qué situación estamos trabajando. El primer problema de matemática es calcular este integral, ¿sí? Que es un integral que la cruzamos en mecánica cuántica, en mecánica estadística, etc. Y si uno no sabe análisis complejo, la manera en la que la calcula es multiplicándola por sí misma, en principio haciéndola una integral más complicada, pero detectando que este sistema tiene una simetría, que es la simetría en el plano de rotaciones,
usando coordenadas polares para aprovechar esa simetría, se resuelve el integral y se resuelve el integral original. Esto es lo que uno quisiera estar haciendo. Agregar simetrías, pero que nos resuelven el problema que teníamos originalmente. El segundo tipo de problema en el que uno quisiera no estar es el siguiente. Dados estos números enteros, x, y, z y n enteros, encontrar una solución para esta ecuación. Y uno sabe desde Fermat, que propuso que no hay soluciones, hasta Andrew Wiles, que demostró que no hay soluciones, que muchos matemáticos intentaron trabajar con esto y no lograban lograr una demostración de eso. Sin embargo, uno podría pensar, voy a agregar una simetría a este problema y voy a permitir que una de estas variables sea real, por ejemplo. Y en ese caso es muy fácil encontrar soluciones. Pero el problema pierde completamente el interés. Entonces, cuando uno está haciendo esto de agregar simetrías, quisiera uno estar en esta situación y no en esta. Y depende en parte del gusto de la persona que resuelve el problema, pensar si uno está haciendo esto o uno está haciendo esto. Con esto termino. Muchas gracias. Y si quieren podemos discutir más. Beleza, muito obrigado. Eu tenho uma pequena pergunta aí para fazer. Sí. Espera que no te veo. Déjame ver, a ver cómo puedo hacer. Tem alguém falando? Quem é? Tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu liberar o pessoal para já estar liberado. Sim, a minha pergunta é o seguinte, Nunes. No lado da DS, tá certo? Da conjectura. Você não precisa ter uma solução, um background puro ADS, não é isso? Não necessariamente. Você vai usar lá quando você der aquele exemplo de cordas lá, você bota aquelas funções multiplicando o ADS, né? E pode ter várias. Sim. Então, só na fronteira tem que ser assintoticamente ADS. Exactamente. Lo que se necesita es que el background sea asintóticamente ADS, ¿sí? Sin embargo, nota que en este ejemplo en especial en el que yo estaba hablando acá, creo que tu pregunta se debe a esto que tengo acá, ¿sí? ¿Sí? En este caso, nota que en este caso estoy trabajando con teorías conformes porque esta parte del espacio es anti-de Sitter sin deformar. Que tenga un factor global todavía tiene las simetrías de una teoría conforme. ¿Ok? ¿Okay? De la misma manera que esto, nota esto es una esfera con un factor global, todavía tiene la simetría SO3. Y esto es un círculo con un factor global, todavía tiene la simetría U1. ¿Ok? Nota que estas funciones dependen solo de estas coordenadas y nada acá depende de las coordenadas de ADS o de la esfera o del círculo. ¿Ok? Sí. Ahora, bien, déjame que diga una cosa más porque es interesante el comentario que hiciste. Una cosa interesante del comentario que hiciste es que esta conjetura funciona también cuando el espacio es solamente asintóticamente anti-de Sitter, ¿sí? En ese caso, lo que tenés es una teoría conforme, que es una teoría que es conforme a altas energías y que a medida que vas bajando en energías, otras cosas le ocurren, otros fenómenos le ocurren, por ejemplo, confinamiento o rotura de simetrías, etc. ¿Okay? Y hay algunos ejemplos de esa manera, de ese tipo. ¿Estoy contestando a tu pregunta o no? Sim, sim. A minha dúvida é, então, que a conjectura só funciona na fronteira. Ela funciona também se você for se não for ADS no book. Puramente ADS. Funciona, essa é a conjectura. Sí, sí. Y lo que está indicando es que la teoría no es simplemente conforme, sino que otros procesos están ocurriendo sobre esa teoría. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Si el espacio es todo ADS, entonces la teoría es conforme. Pero si es algo que asintóticamente es ADS, entonces la teoría es a altas energías conforme y a medida que vas bajando en energías, se deforma en otros procesos. ¿Sí? Tá certo. Então, a teoria dual não seria conforme. No. Quebra a conformalidade. No, exacto, claro, exacto. Y esos son ejemplos muy interesantes, ¿no? Porque déjame que haga un pequeño screen share con esto. Déjame ver si puedo hacer así.
a ver si puedo hacer share. Ah, ok. Tengo que hacer unshare acá y share de aquí. Déjame que lo haga así, dame un momento. A ver ahora. Ah. A ver si puedo hacer share desde el tablet. ¿Se ve mi...? Sí, se ve, ¿no? Sí. Ok. Entonces, lo que estás proponiendo es una situación en la que, digamos, tenemos una coordenada, digamos, y el espacio aquí es anti de Sitter, digamos, anti de Sitter 5, ¿sí? Pero que a medida que me voy moviendo en esta coordenada, bueno, el espacio es otra cosa. Otra cosa, ¿sí? Entonces, esto se corresponde con una teoría que a muy altas energías, y hay una correspondencia entre esta coordenada y esta energía, es una teoría conforme, en 4 dimensiones, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que le está ocurriendo a esta teoría? Bueno, a ciertas escalas que van a corresponder con las deformaciones que ocurran en esta métrica, a ciertas escalas, ciertos operadores se van a estar insertando o van a adquirir un valor de expectación. Y eso cambia la dinámica, la teoría no es más conforme, quizá alguna supersimetría se rompa y se llegue a una teoría que, por ejemplo, sea confinante. Legal. Con alguna rotura de simetrías, etc. ¿Ok? Entendi. Un buen ejemplo de esto es algo así como cromodinámica, ¿sí? Entonces hay modelos para cromodinámica que se basan en esto, ¿sí? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, creo que... Aí o que seria feito é um anterior perturbativo nos dois lados, alguma coisa assim. Claro, no. Ahí lo que va a ocurrir es esto. Muy bien. Você sai da fronteira, você sai de um anterior conforme, associando os operadores nos dois lados. As Sí. perturbações, vamos dizer. Sí, sí. Pero lo que es muy interesante es esto, fíjate. Cuando uno hace este tipo de cosas, como discutimos, ¿no? En QCD, el acoplamiento, en términos de la energía, es algo que hace así, ¿sí? Donde el 1 está aquí, ¿sí? Entonces va muy weak coupling, muy flaco, y muy fuerte. ¿Ok? ¿Sí? Cuando uno hace esto en la aproximación de gravedad, cuando uno hace este tipo de cosas en la aproximación de gravedad, la teoría con la que está tratando es así. O sea que está siempre a strong coupling, ¿sí? Es una teoría conforme, pero strong coupling, fuertemente acoplada, y después sigue siendo strong coupling, solamente que mucho más grande. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, fíjate que hay una diferencia entre lo que uno quisiera, que es esto, y lo que uno obtiene, que es esto. Esta limitación es porque de lo que estamos hablando es de un background de supergravity, de gravedad. ¿Ok? Si uno quiere romper esta limitación y venir a este sistema, tiene que agregar lo que se llama correcciones de cuerdas al problema. ¿Ok? ¿Estoy contestando, Jehová, esto? Sim, sim, sim. Ok. Tá ótimo. Ok. Otra pregunta, si hay. Alguma pergunta, pessoal? Ô, Carlos, Francisco, Hola, hola. ¿Cómo va? tudo bom? ¿Todo bom? Olá. Uma pergunta nessa direção aí do Jeová. Sí, sí. Assintoticamente... Diz o teu nome, porque nem a tela não aparece para todo mundo. Francisco Brito. Francisco Brito. Boa Chico. tarde. Oi, Dale, tudo dale. bom? Só uma pergunta rápida, né? Dale, dale. O Carlos falou que tem umas novas teorias aí desenvolvidas de dualidades, né? Aí eu queria saber se tem alguns avanços, né, na direção de aplicação em QCD, né? Porque existe sempre essa coisa de você modificar o background, né,
o tipo hardwall, softwall. Tem pessoas que fazem isso já há algum tempo, Sí, na teoria de Maldacena mesmo, mas só que introduzindo coisas, né? Eu queria sí. saber se nessa nova teoria que você mencionou, nos últimos slides, se isso já é possível fazer de forma mais natural. Sí, sí. Esto es posible de hacerlo en los siguientes casos. Suponete que en lugar de QCD, olvidemos por un momento QCD, ¿sí? Es una teoría con un lagrangiano así. O sea, consideremos QCD con quarks sin masa, ¿sí? Esto es QCD, pero suponete que no queremos esto, y nota que los quarks están en la fundamental representation del grupo SU3, ¿sí? Entonces, suponete que no querés QCD, querés una teoría que es muy parecida con un fermión, pero con un fermión de Majorana, ¿sí? Y el fermión está en la adjoint de SUN, ¿sí? En lugar de tomar SU3, tomas SUN, ¿sí? ¿Sí? Entonces querés esta teoría. Suponete que quisieras estudiar esta teoría. Esta teoría tiene una dinámica que en muchos aspectos le recuerda a uno la dinámica de QCD. En ese caso, lo que uno puede hacer es una teoría de esta manera. Suponete una teoría que en energías, a muy bajas energías, es esta que estoy diciendo acá, y a medida que vas subiendo en energías, vas agregando campos escalares. ¿Sí? Vas agregando campos escalares. O sea que la teoría en realidad con la que estarías trabajando sería algo así. Y después vas sumando campos escalares con una cierta interacción. ¿Sí? Entonces, para una teoría así, existen soluciones de supergravedad que capturan la dinámica de esta teoría. ¿Sí? Nota que a muy bajas energías, como estos campos son todos masivos, a muy bajas energías estoy de nuevo en la teoría que quería, pero a medida que subo en energías tengo lo que se llama una ultraviolet completion. ¿Okay? Nuevos campos que aparecen en el espectro. ¿Okay? Este tipo de cosas es muy común en todo este business de ADS-CFT. ¿Okay? ¿Contesté, Francisco, a esto? Sim, sim. Só mais um comentário, já que você falou em ultraviolet completion, tem muitas teorias, né? Por exemplo, teorias de quântica, né? De gravitação modificada, e inclui, inclusive, trata, inclusive, desse problema da ultraviolet completion. Essas teorias são boas, em princípio, para fazer esse tipo de trabalho, para confinamento. A ver, cuando uno habla de una ultraviolet completion no es que esta teoría o QCD necesiten de un ultraviolet completion, pero si uno se permite agregar esta ultraviolet completion, este tipo de ultraviolet completion, entonces es muy fácil hacer en esta teoría no perturbativa una cuenta semiclásica en la teoría de gravedad, ¿sí? Si vos no querés la ultraviolet completion, entonces vas a tener que hacer una cuenta, pero ya en una teoría de cuerdas, no perturbativa. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Entonces, a veces la ultraviolet completion, uno cambia el poder hacer la cuenta con no poder hacer la cuenta y aceptar la ultraviolet completion. Eso es lo que en muchos casos ocurre. ¿Ok? Sim, sim. Justamente quando se adiciona altas ordens derivativas, né? Sí, nota que esta ultraviolet completion no es de ese tipo.
es simplemente que estás agregando campos, ¿sí? No es de higher derivatives. Sí. ¿Sí? Pero bueno, podría ocurrir algo así también, seguro. ¿Bien? Sim, sim. Ok, bien. Perfeito, perfeito. Bien, bien. Obrigado. Más preguntas. Obrigado. Un gusto verte. Más preguntas, si hay. Mais alguma pergunta, pessoal? Prontos? Pois então, beleza. Acho que a gente pode encerrar aí a palestra do Nunes. Não dá para todo mundo bater palma, mas quem puder aí, está podendo ligar no microfone, vamos parabenizar o cara. Valeu, Nunes. Muito obrigado aí. E vamos nos falando, né? Daqui a pouco vamos botar nossos projetos para frente. Já vai? Tá sem som. Tá sem som, Nunes. Liga o microfone. Sí, nada, pasamos a la próxima palestra, ¿sí? Hago share screen. Valeu, obrigado. Obrigado. Só vou parar de gravar aqui. Eu estava gravando, Nunes. Inclusive, eu queria só saber se eu posso colocar no canal do YouTube a palestra. Sem problema. Sem problema, né? Eu gravei. Então, vamos dar uma pausazinha de 10 minutos, pessoal, tá? Daqui a uns 15 minutos. Vamos começar 4 horas a palestra do professor Macário. Se alguém quiser dar uma paradinha, fazer um lanche, alguma coisa, então, quando for às 16 horas, a gente volta para a palestra do Macário, tá certo? Obrigado. Que horas que tu vai servir o coffee break aí, Jeová? O bom desse encontro é que o coffee break fica por cada um. É. Cadê o coffee break, rapaz? Que isso?